Me llamo Tea Afton y tengo 31 años. En el segundo día de ser madre, estaba de pie en la acera frente al portón de piedra de la casa de mis suegros, con mi hija de apenas un día en brazos y 2 maletas a mi lado que alguien más había empacado por mí. Detrás de esa puerta de roble, mi suegra acababa de decirme que en esa casa no había lugar para una esposa inútil. Mi esposo observaba desde una ventana del piso de arriba. No la abrió. Me gustaría decir que hice algo dramático. No lo hice. Me quedé ahí, bajo el calor de junio, con una recién nacida pegada a mi pecho, haciendo lo que hago para ganarme la vida, calcular. Pensar en números. Ordenar lo que no tiene sentido. Entonces, un sedán gris se detuvo junto a la acera. Mi madre bajó del coche. Venía acompañada de un abogado y llevaba una carpeta en la mano. Lo que había dentro de esa carpeta cayó sobre la ilustre familia de mis suegros como una tormenta inesperada. Nadie lo vio venir. Ni siquiera yo. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, donde las mujeres silenciosas guardan pruebas y los finales no se regalan, se ganan. Si te atraen las historias de familia, traición y límites, este es tu lugar. Déjame un comentario diciendo desde dónde escuchas y no olvides suscribirte. Ahora, déjame empezar desde el principio. Crecí en la mitad de un dúplex en la calle Garnett, junto a mi madre, June Afton, que trabajó durante 30 años como oficial de depósitos en una compañía de títulos en el centro. Mi padre se fue cuando yo tenía 3 años. Lo poco que recuerdo de él es una chaqueta de mezclilla y el olor a chicle de menta. Y, siendo honesta, puede que la chaqueta solo exista en una fotografía. Mi madre nunca habló mal de él. Tampoco lo buscó. Eso ya dice mucho sobre quién es June. No es una madre cálida. Es el tipo de madre que compra llantas de invierno en octubre. Amor práctico. Mantenimiento programado. 0 discursos. Toda su vida profesional consistió en leer documentos que otros estaban demasiado emocionados para leer. Parejas jóvenes comprando su primera casa. Agricultores refinanciando. Familias grandes hipotecando discretamente sus casas de verano. Y había una frase que repitió durante toda mi infancia, como si fuera un juramento: léelo antes de firmar. Y si no te dejan leerlo, ya tienes tu respuesta. Nunca fuimos pobres. No exactamente. Éramos cuidadosas. Cupones, tiendas de segunda mano, una sola vacación al año a un lago a 2 horas de distancia. Y quiero ser justa con la niña que fui, con lo que esa cautela hizo en mí. Me dejó con hambre. No de dinero. De otra cosa. De lo que veía a través de las ventanas iluminadas mientras caminaba de regreso a casa desde la escuela. Familias completas. Abuelos sentados a la mesa. Un padre cortando la carne. Apellidos que todos en la iglesia ya conocían. Casas a las que pertenecías, en lugar de media casa alquilada. Mi madre construyó un suelo firme bajo nuestros pies. Yo crecí mirando por encima de la cerca, soñando con castillos. Me tomó 31 años, 2 maletas y un sedán gris entender cuál de esas 2 cosas resiste una tormenta. En pueblos como Cedar Glen siempre hay una familia como los Bass. Los pilares de piedra en la avenida Beaumont. Su nombre en la tienda de muebles del centro, en una placa de bronce en la biblioteca, en el muro de fundadores del club de campo. Bass. 3 generaciones fotografiadas frente a la misma chimenea cada Navidad para el periódico local. Ese tipo de foto donde incluso el Golden Retriever parece haber heredado algo. Patricia Bass presidía el comité de patrimonio. Harold Bass saludaba desde un descapotable en el desfile del 4 de julio. Cuando la gente en Cedar Glen pronunciaba ese apellido, sus voces hacían una leve reverencia en mitad de la frase. Tenía 12 años cuando le pregunté a mi madre, mientras cenábamos pastel de carne en nuestra mitad del dúplex, por qué nuestra familia no podía ser como los Bass. Mi madre no levantó la mirada del plato. No compramos nombres, cariño, dijo. Compramos tierra. Rodé los ojos como cualquier niña de 12 años está obligada a hacer. Pero hay algo que entonces no supe ver. Lo dijo sin envidia. Ninguna. Había otra cosa en su tono. Algo seco.
Algo que sabía más de lo que decía. Era la misma voz que usaba en el trabajo cuando un cliente presumía de un trato que ella ya había leído en los papeles. La voz de una mujer que pasó 30 años detrás de un escritorio de depósitos en un pueblo pequeño, viendo pasar los documentos de cada apellido importante, una firma a la vez. Mi madre sabía cosas sobre los castillos de Cedar Glen. Cosas que solo alguien que repara tuberías en casas hermosas puede saber. Nunca se me ocurrió preguntarle qué. Durante 19 años más, no lo hice. Y cuando por fin lo hice, estaba de pie en una acera, sosteniendo todo lo que me quedaba. Conocí a Grant Bass por una hoja de cálculo. Llevo la contabilidad de pequeñas empresas desde los 23 años. Trabajo por cuenta propia. Mi nombre en la puerta de una oficina de una sola habitación, Afton Bookkeeping. Bass Home Furnishings me contrató para poner orden en sus cuentas de inventario. El gerente asignado para trabajar conmigo era el hijo del dueño. 30 años. Mangas arremangadas. Con una modestia casi burlona que nadie con ese apellido debería permitirse. Y Grant era, y quiero ser justa con esto, porque más adelante importa, genuinamente agradable. Para la segunda mañana, ya recordaba cómo tomo el café. Imitaba al personal de ventas de una manera que, en el fondo, nunca dejaba de ser amable. Cuando los números dejaban en evidencia a la tienda, él no culpaba al contador anterior. Se reía y decía, somos un negocio familiar con 100 años de historia, Thea. Hemos tenido un siglo entero para perfeccionar malos hábitos. Me cayó bien sin darme cuenta. De esa forma lenta y silenciosa en la que una pequeña fuga termina convirtiéndose en un sótano inundado. 8 meses después, me llevó a la avenida Beaumont para conocer a sus padres. Patricia Bass me recibió en una sala que olía a cera de limón y dinero antiguo. Me observó como un tasador observa una silla que alguien insiste en que es una antigüedad. Despacio. Con paciencia. Recorriendo cada unión, buscando rastros de pegamento. Su primera pregunta no fue a qué me dedicaba ni cómo había conocido a su hijo. Inclinó ligeramente la cabeza, sonrió solo con la parte frontal del rostro y dijo, Afton, ¿de qué familia vienen los Afton? Le expliqué que mi madre trabajaba en una compañía de títulos y que, en realidad, mi familia era básicamente mi madre. Algo cruzó por la mirada de Patricia. Un destello breve que archivó en algún lugar interno. Yo pensé que era decepción. Me tomó 5 años entender que quizá era cálculo. Nos casamos la primavera en que cumplí 28. En el club. Bajo una carpa que Patricia eligió. Rodeados de flores que Patricia aprobó. Frente a 200 invitados de los cuales apenas conocía a 40. Yo había querido algo pequeño, junto al lago. Perdí esa negociación tan pronto que ni siquiera estoy segura de que llegara a empezar. La ciudad espera ciertas cosas de esta familia, me dijo Patricia, dándome una palmadita en la mano como si fuera un mazo. La única batalla que gané, la gané en silencio, en la oficina del registro civil. Me quedé con mi nombre, Thea Afton. Cuando Patricia se enteró, la temperatura de la habitación bajó 10 grados. Las esposas Bass toman el apellido, dijo. Es un honor que otras mujeres han sabido agradecer. Mi madre, que estaba cerca con su único vestido elegante, no dijo nada, pero su ceja expresó una frase completa. Grant hizo lo que yo pasaría los siguientes 5 años viéndolo hacer. Se colocó en medio, con las manos en alto, encantador, conciliador, pidiendo disculpas en ambas direcciones al mismo tiempo. Mamá, es su nombre, Thea. Mamá solo quiere lo mejor. Una frase para cada una. Nadie defendido. Todos administrados. Lo archivé como estrés de boda. Y hubo algo más ese fin de semana que también guardé, y olvidé. Durante la recepción, escuché al coordinador de eventos del club hablar en voz baja con Harold junto al bar. Mencionó algo sobre un saldo, sobre una tarjeta, sobre usar quizá otra cuenta. El gesto de saludo de Harold, ese que usaba en los desfiles, se quebró apenas un segundo. Luego soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro al hombre, como si fueran viejos compañeros. Problemas de papeleo de gente rica, pensé. La fontanería de los castillos. Al otro lado del salón,
Mi madre observaba la misma escena por encima del borde de su copa. No parecía sorprendida en absoluto. El plan era vivir en la avenida Beaumont un año, tal vez 2. Ahorrar y luego comprar nuestra propia casa. El ala este tiene su propio baño, dijo Grant. Es prácticamente un apartamento. Ahí estaba la palabra que debí cuestionar. Prácticamente. Nos mudamos con mis plantas de oficina y su colección de vinilos. Y durante 2 semanas, todo fue suave. Cómodo. Una gran cocina, jardín, cenas de domingo con servilletas de tela. Hasta que un martes, Patricia llamó a nuestra puerta con un libro de cuero en la mano. Ahí conocí el libro de cuentas de la casa. Cada pareja bajo este techo contribuye, explicó con calidez, como quien explica algo inevitable. Nuestra parte, $800 al mes. Anotados con cuidado en su registro, junto a iniciales alineadas en columnas, como una pensión de principios del siglo pasado. Y luego, casi como si fuera un detalle sin importancia, llegó la segunda petición. Envuelta en un cumplido. Grant me dice que eres excelente con las cuentas. Las finanzas familiares están desordenadas, querida. Significaría mucho para nosotros. Significaba que también llevaría la contabilidad de la familia Bass. Gratis. Quiero ser honesta con lo que sentí en ese momento, porque ahí es donde dejo de poder culpar a nadie más que a mi propio balance interno. Me sentí elegida. Útil. La chica del dúplex recibiendo las llaves de los libros del castillo. Dije que sí antes de que Grant siquiera levantara la vista del teléfono. 800 al mes por el privilegio de trabajar gratis para una familia cuyo portón llevaba su apellido. Mi madre habría leído ese acuerdo 2 veces, y lo habría devuelto al otro lado de la mesa. Yo lo firmé con una sonrisa. En mi defensa, nadie me dio nada que leer. Ese resultó ser el verdadero diseño. Hay algo que aprendes cuando un apellido de 100 años pone su chequera en tus manos. Los nombres no pagan las cuentas. En menos de un mes, tenía las finanzas de la casa Bass perfectamente ordenadas. Y lo que encontré fue una fuga lenta, elegante. Las transferencias de la tienda de muebles hacia la familia se habían ido reduciendo año tras año durante una década. Pero los gastos no. Las cuotas del club. Las galas del comité de patrimonio. El servicio de jardinería con uniformes bordados. Las entregas de vino. Nada de eso había disminuido. La casa gastaba como si fuera 1985. Los ingresos llegaban como los de una tienda compitiendo contra 2 gigantes en la carretera. Hice lo que hago con cualquier cliente que sangra en silencio. Preparé una propuesta suave, razonable. Reducir el jardín a 2 veces al mes. Revisar el seguro. Pausar una de las membresías del club. Harold no había pisado el campo de golf en 2 años. Presenté mi propuesta después de la cena del domingo, usando ese tono suave que reservo para los dueños orgullosos de negocios antiguos. Patricia escuchó como escucha una reina un cambio de clima que no piensa experimentar. Luego entrelazó las manos y, con una sonrisa impecable, soltó el lema de la casa, dando por terminada la conversación. Esta familia no vive como contadores, querida. Acepté, pero hubo una cifra que no dejó de perseguirme. Cada mes salían $940 hacia algo llamado GN Servicing del LLC. Pago automático. Sin nota. Sin explicación. Años enteros repitiéndose igual. No había carpeta, ni archivo, ni una sola mención en el cajón de documentos que Patricia me había entregado. No era un seguro. No era la tienda. Cuando le pregunté a Patricia, respondió, eso lo maneja Harold. El mismo tono. El mismo punto final. Cuando se lo pregunté a Harold, subió el volumen del televisor, donde transmitían un torneo de golf, y me preguntó si había visto alguna vez el juego corto de ese joven. Lo dejé pasar. Anótalo en algún sitio, lo dejé pasar. Al fondo de la propiedad de los Bass, más allá del jardín, había una antigua casa de carruajes de 2 pisos. Ladrillo, techo de pizarra, una estructura hermosa abandonada entre cajas y ratones desde algún momento cercano a la llegada del hombre a la luna. La primera vez que entré,
Hice algo que ahora reconozco como peligroso para un corazón hambriento frente a una ruina hermosa. La amueblé en mi mente. Y Patricia, que no se perdía nada, me vio hacerlo. Ese otoño, mientras pasábamos el postre, hizo la oferta. Grant asentía a su lado, como si estuviera certificando cada palabra. Arréglenla ustedes. Será su casa. Toda pareja joven Bass necesita su propio nido, y, francamente, nosotros no la usamos. Una casa de 2 habitaciones dentro de la propiedad familiar. La chica del dúplex lloró un poco ahí mismo, sentada a la mesa. Estoy segura de que ese detalle también quedó registrado en algún libro invisible. Pero sigo siendo hija de mi madre. A la mañana siguiente, pregunté con la mayor ligereza posible si podíamos dejar algo por escrito. Nada complicado. Una hoja. Un contrato. Un derecho de uso. Cualquier cosa con tinta. Patricia me miró con una mezcla de ternura y ligera ofensa, como se mira a un niño que te pide que firmes antes de abrazarlo. La familia no hace papeleo, querida. Le pedí a Grant en privado que insistiera. Me besó la frente y dijo 11 palabras que escucharía durante años, incluso dormida. Son mis padres, Thea. Te prometo que puedes confiar en mí. Entonces hice algo, y gracias a Dios por ese hábito. Dije, está bien. Abrí mis ahorros. $38,000. Cada centavo ganado libro a libro, cliente a cliente. Contraté yo misma al constructor. Y guardé absolutamente todo. Cada recibo. Cada factura. Cada transferencia. Cada cheque. Todo en una carpeta verde en mi oficina. Luego entenderás por qué. La renovación tomó casi un año. Y la amé como se ama algo en lo que, en secreto, estás construyendo toda tu vida futura. Elegí los pomos de las puertas. Latón real, cálido al tacto. Discutí con el contratista, Gil, un hombre paciente con aspecto de oso, sobre la ubicación de una ventana en la cocina vacía. Discutíamos sonriendo. Grant aparecía los fines de semana. Tomaba un martillo durante 1 hora, y alguien le hacía una foto. Yo iba cada vez que podía. Salía con serrín en el cabello. En las cenas de domingo, Patricia empezó a mencionarme con una calidez casi auténtica. Debí haberlo tomado como advertencia, porque su afecto siempre llegaba con una lección incorporada. Una noche, mientras pasaba las papas, recorrió la mesa con la mirada y dijo, ¿saben qué aprecio de Thea? ¿Qué aporta? Todos bajo este techo se ganan lo suyo. Las cabezas asintieron alrededor de la vajilla como si fuera una verdad sagrada. Así es, dijo Harold. Grant me guiñó un ojo. Así es mi madre, añadió, pinchando una judía verde. Y yo me quedé ahí, sintiéndome, Dios me ayude, orgullosa. Ganándome lo mío. Como si aquello fuera un elogio, y no una etiqueta de precio. Como si alguien hubiera preguntado alguna vez cuánto costaba lo que Grant aportaba. Oh, Harold. O incluso los perros. Eso es lo que ocurre en una casa donde hay más contabilidad que afecto. Las reglas solo pesan para algunos. Y puedes vivir ahí mucho tiempo antes de darte cuenta hacia dónde cae todo. Esa Navidad, la foto de las 3 generaciones frente a la chimenea se hizo como siempre. Patricia sentada al centro. La mano de Harold sobre su hombro. Grant detrás. Yo tomé la foto. Recuerdo haber pensado, el próximo año estaré ahí. Guarda ese pensamiento. Caduca en unos 8 meses. A finales del invierno, la casa de carruajes ya tenía paredes, tuberías, y todo mi corazón dentro. A Gil solo le quedaban los acabados y la pintura. Un sábado, Grant y yo estábamos en la habitación de arriba. La luz entraba por la ventana nueva, la que yo había peleado por instalar, cuando él apoyó la barbilla sobre mi cabeza y dijo, la cuna va ahí. Señaló una esquina. Y yo lloré un poco contra su abrigo. 2 días antes, en el baño de nuestro prácticamente apartamento en el ala este, había visto aparecer 2 líneas rosas en una prueba. Se lo contamos a la familia durante la cena del domingo. Y así fue como Patricia Bass recibió la noticia de su primer nieto.
en 2 movimientos. Como una pequeña sinfonía. Primer movimiento, alegría genuina. Aplaudió una vez. Sus ojos brillaron de verdad. Un bebé vas, dijo. Y durante 4 segundos completos, vi a la mujer que Grant siempre juró que existía debajo de la presidenta de comité. Segundo movimiento. Llegó antes de que sirvieran el pastel. Reajuste. Ahora, dijo Patricia mientras doblaba la servilleta, ¿cómo piensas manejar tu pequeño negocio? Los clientes pueden ser tan exigentes, y vas a ser necesaria en casa. Deberíamos pensar en cómo serán tus meses. No preguntó cómo me sentía. No preguntó si ya se lo había dicho a mi madre. ¿Cómo serán tus meses? ¿Qué, si hablas el idioma de Patricia, significa, cómo será tu flujo de dinero? Le respondí que mi trabajo era flexible, que la contabilidad se puede hacer desde cualquier sitio, que ya había manejado cosas más complicadas que un bebé. Sonrió. Por supuesto, querida. No anotó nada. Nunca lo hacía. El registro que llevaba en la cabeza no necesitaba papel. Yo aún no lo sabía, pero en ese breve espacio entre el aplauso y la servilleta, mi expediente dentro de esa casa había pasado de activo a pasivo. Pendiente de revisión. A las 24 semanas, empecé a sangrar un martes por la mañana. Pasé la noche en una cama de hospital escuchando el latido de mi hija galopar en un monitor. Ese sonido redefine por completo lo que importa. El diagnóstico tenía un nombre en latín. La indicación era sencilla. Reposo. Reposo hasta el parto. Sin desplazamientos. Sin cargar peso. Sin estrés. Esto no es opcional, dijo el médico mirándome con esa seriedad que no deja margen. Es necesario. Grant me sostuvo la mano y dijo todo lo correcto mientras estábamos allí. Mi madre llegó antes del amanecer. No dijo casi nada, y enjune, eso es una forma de amor, y dejó una nevera portátil en mi cocina con comida organizada por días de la semana. Y mis ingresos se desplomaron. Logré mantener 4 clientes que podía atender desde la cama con el portátil. Perdí 9. Llegó el primero de mes. Por primera vez en 3 años, en lugar de $800, solo pude aportar 500 al sobre de la casa. Escribí una nota explicándolo. Prometí ponerme al día. La deslicé bajo el libro de cuentas de Patricia como un estudiante dejando una disculpa en el escritorio de una profesora. No se dijo nada. Eso es lo que la gente no entiende de casas así. Nunca se dice nada. 2 mañanas después, el libro apareció sobre mi bandeja de desayuno. Abierto en la página de contribuciones. Mis iniciales encabezando una columna. Y, junto al mes en curso, trazado con la pluma de Patricia, un pequeño círculo rojo, limpio, perfecto. Nada más. Un círculo rojo servido con tostadas. Yo me encargo, dijo Grant. No te estreses. Recuerda lo que dijo el médico. Pero en su siguiente pago de la tienda familiar faltaba dinero. La tienda está un poco ajustada ahora mismo, dijo, frotándose el cuello. La tienda, ajustada. Archiva eso junto a GN Servicing. $940 al mes. Sin concepto. Así es como desaparece una casa. Poco a poco. Con educación. Entre cenas. En el tercer trimestre, me permitían bajar a comer. Me sentaba en esa mesa de madera de cerezo como si fuera una silla que habla. Las conversaciones fluían a mi alrededor. El comité. El club. La ampliación de la casa de los vecinos. Si mencionaba el cuarto del bebé, el tema cambiaba en 2 frases. Patricia empezó a contar historias con la misma moraleja, dirigidas a toda la mesa sin mirar a nadie. Lo que significaba que eran para mí. Cuando yo estaba embarazada de Grant, decía mientras servía la sopa, organicé una cena para 40 personas por el aniversario de los padres de Harold. Estuve de pie toda la noche. Las mujeres de esta familia nunca han sido delicadas. Harold asentía sobre su plato. ¿Y Grant? Quiero ser precisa con Grant. No es un villano. Es algo que te cuesta más lentamente.
Grant se volvió silencioso. No frío. Silencioso. Me apretaba la rodilla debajo de la mesa. Un mensaje privado. Lo siento. Ya sabes cómo es ella. Y no decía nada por encima del mantel. Aprendí que un apretón bajo la mesa es lo que se siente cuando alguien se rinde, pero aún te quiere. Así que hice lo que hace la hija de mi madre cuando el suelo empieza a ceder. Llevé mis propios registros. Un cuaderno sencillo en la mesita de noche. Cada pago a la casa, con fecha. Cada factura de la casa de carruajes, cruzada con la carpeta verde en mi oficina. 38,000 en renovaciones. 33,000 en aportaciones al hogar en 3 años. No estaba planeando nada. Eso quiero que quede claro. No había estrategia. Solo una contadora levantando sacos de arena por costumbre. Página a página. Como otras mujeres rezan, una noche, mientras caminaba despacio por el pasillo, pasé junto al despacho y escuché a Patricia hablando por teléfono. Su voz era baja. Dura. Distinta a la que usaba en el comité. Entiendo la situación, pero esta casa no puede mantener a alguien que no produce. Me quedé allí, con una mano sobre el vientre, obligándome a creer que hablaba de la tienda. De un empleado. Un proveedor. Cualquiera. Tú también lo habrías hecho. Con 8 meses de embarazo y bajo orden médica de mantener la calma, eliges qué verdades puedes permitirte saber. Pero hay algo que nunca me ha mentido. Los documentos. Y si alguna vez has visto una promesa morir en el papel, un nombre que nunca apareció en una escritura, lo ponemos por escrito luego que jamás llegó a tinta, entonces sabrás exactamente a qué se siente lo que viene ahora. La casa de carruajes estaba terminada. Completamente terminada. Gil me hizo el recorrido final por videollamada. Los pomos de latón brillaban cálidos bajo la luz de la tarde. La ventana estaba exactamente donde yo había insistido que debía estar. Propuse lo obvio. Mudarnos antes de que naciera el bebé. Instalarnos con calma. Preparar la cuna. A 10 pasos de la casa principal, pero con una puerta propia. Y entonces empezó la evasión. Tan suave que tardé 2 semanas en reconocerla como lo que era. Después de la inspección final, querida. No había ninguna inspección. Yo había contratado al constructor. El seguro aún no está resuelto. Me ofrecí a resolverlo. Me recordaron que el reposo era una indicación médica. Después de que nazca el bebé, veremos todo. Veremos. Una tarde, desde la ventana del ala este, vi a 2 hombres con polos cargar mesas plegables, pancartas de gala y cajas, muchas cajas, cruzar el jardín y entrar en mi casa de carruajes. Mi cocina. Mis pomos. Mi ventana. Apilaron todo justo donde debía ir la cuna. Patricia dirigía el movimiento con un solo dedo, señalando en qué habitación mía iría cada una de sus cajas. Cuando pregunté en la cena, ni siquiera dudó. Almacenamiento temporal. No es como si alguien viviera allí. Y luego, tomó la llave. Quiero detenerme aquí. Porque, de todo lo que ocurrió en esa casa, este es el momento que mi cuerpo todavía recuerda primero. Yo llevaba la llave de la casa de carruajes en mi llavero diario. Era pesada. De latón. Antigua. Tibia en el bolsillo, como los pomos que había elegido para que hicieran juego. Gil me la había entregado durante la revisión final, casi con ceremonia. La llave del castillo, había dicho, sabiendo perfectamente de quién eran el esfuerzo y el dinero en esas paredes. Vivía entre la llave de mi oficina y la del coche. Y algunas noches, no me avergüenza admitirlo, la sostenía en el bolsillo como si fuera una piedra de preocupación. Era el único objeto en el mundo que decía, promesa. Una semana después de que entraran las cajas, Patricia me detuvo en el recibidor. Ya tenía la mano extendida. Palma abierta. Los pintores necesitan acceso, querida, y no podemos estar buscándote en tu estado. Déjame la llave de la casa de carruajes. Te la devuelvo cuando todo esté resuelto. La pintura ya estaba terminada. Yo la había pagado. Miré su mano abierta.
Escuché la voz de mi madre. Si no te dejan leerlo, ya tienes tu respuesta. Escuché la del médico. El estrés es médico. Y ahí estaba yo, con 36 semanas de embarazo, en un pasillo que de pronto se había vuelto demasiado silencioso. Saqué la llave del llavero. La dejé en su mano. Cerró los dedos y sonrió. Así es más sencillo. Nunca me la devolvió. La pedí una vez, 2 semanas después, con cuidado, como quien no quiere incomodar. Estás a punto de dar a luz, dijo, sin dureza, lo que lo hizo peor. ¿Para qué podrías necesitar una llave? Desde entonces, cada mañana miraba el hueco en mi llavero. Recuerda ese hueco. Vamos a volver a él. Nora nació en junio. 2 días después de la fecha prevista. 3,5 kilos, con un llanto que sonaba como una alarma y la barbilla obstinada de mi madre. El parto duró 14 horas. Y, para que conste, la persona que estuvo allí fue June. Con su vestido bueno, el que usa para las cosas importantes, leyendo una novela entre contracciones como si estuviera vigilando una frontera. ¿Qué es exactamente lo que estaba haciendo? Grant llegó en la hora 11. Despeinado. Disculpándose. Una reunión de emergencia en la tienda, dijo. Lo del banco, la refinanciación, te lo explico luego. Incluso entre la niebla del dolor, recuerdo haber pensado, otra vez esa palabra. Refinanciación. La palabra de las tuberías. Pero entonces Nora llegó. Y el mundo se redujo a ella. Y perdoné todo. Por principio. La pusieron sobre mi pecho y entendí, en un solo segundo, cada cosa irracional que mi madre había hecho por mí. Patricia vino esa misma tarde. 10 minutos exactos, según el reloj de la pared. Llevaba sus perlas buenas. Se asomó a la cuna. Miró a su primera nieta. Y dijo, palabra por palabra, lo he repetido tantas veces que puedo certificarlo, ¿una niña? Nada más. Con el mismo tono que se usa cuando el restaurante se queda sin el plato que querías. Luego acomodó las flores que June había traído, comentó que la casa estaría ocupada ese fin de semana con el evento de verano del comité, y se fue. Dejó una bolsa de regalo. Dentro, un marco de plata. Vacío. Para la foto del bautizo. Un marco vacío. Quédate con eso un momento. Es lo más honesto que me dio. Esa noche, June se acomodó en un sillón reclinable de vinilo. En la oscuridad, sin venir a cuento, dijo, cuando te den el alta, volverás a esa casa. Si pasa algo, lo que sea, me llamas antes de discutir con nadie. Prométemelo. Me reí. Ella no. Prométemelo, Thea. Lo prometí. No pregunté por qué. Me lo habría dicho. Y yo no estaba lista. Creo que ella lo sabía. Nos dejaron una noche más. Rutina. Yo aprendiendo a amamantar a las 3 de la mañana, en ese silencio de hospital que parece el interior de una respiración contenida. Grant vino una vez. 1 hora. Distraído. Atendiendo llamadas en el pasillo. A través de la puerta, escuché fragmentos de su voz baja, la voz que usaba en la tienda. Números. Fechas. Solo necesitamos llegar hasta otoño, diles que cumpliremos. Cuando volvió a entrar, le pregunté directamente. Sin rodeos. Sin diplomacia. Grant, ¿pasa algo con el dinero? Mi esposo me miró. A su esposa, en una cama de hospital, con una bata abierta y una hija de 1 día en brazos, y sonrió. La sonrisa de su madre. No es nada de lo que tengas que preocuparte. Tú descansa. Quiero que esa frase quede marcada. No es nada de lo que tengas que preocuparte, no es consuelo. Es una puerta que se cierra en voz baja, dejándote fuera de tu propia vida. No insistí. Tenía una recién nacida con ictericia y puntos que tiraban con cada movimiento. Una aprende a dosificar lo que puede saber. Nos dieron el alta un jueves por la mañana, con una luz limpia que hacía ver todo demasiado claro. Grant debía recogernos a las 10. A las 9:40 llegó el mensaje.
Crisis en la tienda. No puedo salir. Lo siento muchísimo. Toma un taxi. Nos vemos en casa y lo celebramos. Mi madre estaba trabajando. Le había dicho que no se fuera antes. Estábamos bien. Son 10 minutos en taxi. Ajusté el portabebés en el asiento trasero de un coche que olía a ambientador de pino. Y le dije al conductor, sin pensarlo, Beaumont Avenue. La casa grande, la del portón de piedra. Orgullosa. 3 años invirtiendo en esa familia, y aún usaba el nombre como si fuera una tarjeta de acceso. El taxi se fue. Nos dejó en la acera. Me quedé un segundo quieta, acomodando el portabebés, mirando la casa. Todas las ventanas cerradas. Y en el porche, a la sombra, 2 maletas. Uno reconoce la silueta de una maleta como reconoce su propia letra. Eran las mías. El juego azul marino, regalo de boda de una prima. Encima de la más cercana, mi abrigo de invierno, doblado con precisión. En pleno junio. Alguien había hecho una maleta, para una estación en la que yo no iba a estar. Me quedé en el camino de entrada, mientras mi cabeza intentaba ofrecer explicaciones mejores, más baratas. Nos están mudando a la casa de carruajes. Estas son solo las primeras cosas. Subí los escalones del porche con piernas que no sentía. Sosteniendo a mi hija. Metí la llave en la puerta de roble. Entró apenas 1 centímetro. Y se detuvo. Cerradura nueva. La placa de latón aún brillante, marcada por el destornillador del cerrajero. Toqué el timbre. El timbre de la casa donde había vivido 3 años. Con un bebé que había nacido con ese apellido el día anterior. De pie, junto a mis propias maletas hechas. Pasos. La puerta se abrió unos centímetros. Se detuvo contra la cadena. La cadena. Para mí. Y en el hueco, Patricia. Perlas puestas a las 10 de la mañana. El rostro compuesto, impecable, como una carta formal. Tea. No querida. Mi nombre, servido en frío. Detrás de ella, más adentro, crujió una tabla del suelo. Luego silencio. Alguien estaba ahí. Y decidió quedarse ahí. Dije algo torpe. Patricia, mi llave. Ella me miró a través de ese espacio estrecho como si yo fuera una vendedora con carpeta. Y entonces soltó las frases que llevaba ensayadas, corregidas, aprobadas. Grant necesita empezar de nuevo. Y esta casa necesita personas que aporten. Una pausa medida. Has sido una invitada encantadora. Pero los invitados no se quedan para siempre. Invitada. 3 años. $67,000. Y una nieta. Invitada. Patricia, yo vivo aquí. Mi mente seguía aferrada al último mapa que funcionaba. Lo hablaremos cuando Grant llegue. Está en la tienda. Patricia inclinó la cabeza. Sonrió con paciencia, con esa calma de museo, y en un solo movimiento retiró mi mundo. ¿Quién crees que hizo las maletas, querida? Querida volvió solo para eso. Tenía que hacerlo. Y mientras yo reaprendía a estar de pie, dijo la frase que más tarde repetiría todo el pueblo. Con la voz tranquila de alguien leyendo una cifra que ya decidió eliminar. Cada persona bajo este techo se gana su lugar. Otra pausa. Has tenido un año difícil. Todos lo entendemos. Y entonces, pero la compasión no es una línea de crédito. Silencio. No hay lugar en esta casa para una esposa inútil. La puerta se cerró. No de golpe. Con un clic. Y eso es peor. Un portazo al menos es una discusión. Ese clic es un veredicto. Me quedé en el porche de la casa más importante de Cedar Glen. Con una bebé de 1 día en brazos. Al lado de un abrigo de invierno doblado para un invierno que, al parecer, iba a pasar en otro sitio. Y entonces lo oí. El leve quejido de un marco antiguo. Segundo piso. Ala este. Nuestro dormitorio. Bajé un escalón. Salí al sol.
Levanté la vista. Y allí estaba Grant. Mi esposo. El padre de Nora. Su crisis en la tienda. De pie detrás del vidrio. Brazos cruzados. Lo bastante cerca como para haberlo escuchado todo, a través de una ventana que no abrió. Nos miramos. 3 segundos completos. Luego él apartó la mirada primero. Y no hizo nada. Nada. En la casa que había construido su abuelo. Mientras su esposa y su hija estaban en la acera, con las maletas. Así que cumplí mi promesa. No volví a tocar el timbre. No discutí con nadie. Me senté sobre la maleta más grande. Saqué el teléfono. Llamé a mi madre. Mamá, pasó. Una pausa. Lo que me hiciste prometer. 4 segundos de silencio. Y luego su voz. Tan firme que daba más miedo que si hubiera gritado. ¿Tú y la bebé están bien? ¿Estás sentada? 20 minutos. Clic, no preguntó qué. Ni por qué. Ni cómo pudieron. Como si hubiera estado esperando esa llamada, durante 3 años. Con el abrigo puesto. Me senté sobre esa maleta, bajo el sol de junio, con mi hija dormida en brazos, e hice inventario. Porque eso es lo que hago cuando no puedo gritar. Las cortinas se movían al otro lado de la calle. Los Henderson. Luego la casa de la esquina. Cedar Glen estaba mirando. Tomando nota. Un día después del parto, sudando dentro de un conjunto que había preparado semanas antes, en otra vida. Los puntos dolían cada vez que me movía. Y había un pensamiento, gris, persistente, que volvía con una calma inquietante. Como vuelven las verdades. Yo había pagado por estar sentada en esa acera. 29.000 en sobres. 38.000 en esa construcción de ladrillo que podía ver más allá del jardín, con el techo de pizarra, ahora lleno de pancartas que no eran mías. Había financiado mi propio desalojo. Y había dejado propina al salir. Y aquí está lo extraño de tocar fondo exactamente. La vergüenza, esa que llevaba 3 años instalada en mí, cambió de dirección. Dejó de ser mía. Subió esos escalones del porche, y se mudó con la gente detrás de la cadena. Yo seguía haciendo cuentas cuando el sedán gris dobló la esquina. El Camry de mi madre. Práctico. Pagado. Yendo al menos 5 millas por hora más rápido de lo que ella jamás conduce. Se detuvo frente a mí. Se abrieron las 2 puertas delanteras. Del lado del conductor bajó June Afton, con su blazer de trabajo. Del lado del pasajero, un hombre de cabello plateado, con un maletín de cuero. No lo había visto en mi vida. Primero el bebé, dijo mi madre. Tomó a Nora. La sostuvo 10 segundos completos, con los ojos cerrados, como alguien bebiendo agua después de un turno largo. Luego me la devolvió. Asintió hacia el hombre. Tea, él es Dale Pruitt. Es mi abogado desde hace 11 años. Abrió la puerta trasera. Sube. Las 2. Una pausa. No hago negocios en la acera de otros. No fuimos lejos. Doblamos la esquina. Bajo el gran olmo de Canker Street. Motor apagado. Y ahí, dentro de ese Camry estacionado, con mi hija dormida en brazos, mi madre abrió la carpeta que llevaba. Sacó la primera hoja. La puso sobre la consola central. Y volteó mi mundo, como un reloj de arena. El encabezado decía, Groundwork Notes LLC. Escuché mi propia voz, como si estuviera recordando en voz alta, servicio, 940 al mes, concepto en blanco, débito automático, años, mi madre me miró de reojo. Casi con disculpa. La empresa de cobro recauda los pagos. Pero la nota, la deuda, es mía. No necesitaba que el abogado tradujera. Pero lo diré claro. La casa de los Bass. El portón de piedra. La puerta de roble. La cadena. Todo. No tenía una hipoteca bancaria. Los bancos les habían dicho que no, hacía años. Era una hipoteca privada.
De esas que pasan de mano en mano como pianos usados. Y 4 años atrás, esa deuda, respaldada por la dirección más codiciada de Cedar Glen, había sido comprada discretamente por una empresa de una sola persona. Registrada en un dúplex en Garnett Street. Mamá, dije. Tú tienes su casa. Mi madre negó suavemente, corrigiéndome como si yo fuera nueva en su oficina. Tengo la deuda que está sentada encima de su casa. Una pausa. No es lo mismo. Desde el asiento trasero, Dale habló, seco, preciso, y desde hace 90 días, la familia Bass debe $11,300. Otra pausa. Lo que hace que hoy no sea muy distinto de lo habitual. Mi madre retomó. Con esa calma de quien ha esperado años para contar algo. 30 años trabajando en cierres. 30 años viendo el papel de este pueblo. Había visto el expediente de los Bass pasar por sus manos más de una vez. Una refinanciación en los 90. Otra cuando llegaron las grandes tiendas a la autopista. Cada vez, un poco más creativa que la anterior. Los nombres envejecen como los techos, cariño, dijo. Desde la calle no se nota. En los papeles, sí. Hace 4 años, en primavera, cuando yo me comprometí con esa dirección, un folleto cruzó su escritorio. Deuda privada en venta. Al día. Bien respaldada. Local. Reconoció la dirección antes de terminar la primera línea, y June Afton, que jamás ha comprado un boleto de lotería, liquidó un certificado de jubilación. Y compró la hipoteca de la casa de los Bass. La miré. ¿Por qué? Se quedó en silencio un segundo. Manos firmes en el volante, a las 10:10. Porque mi hija iba a vivir bajo ese techo. Otra pausa. Y yo había leído lo que sostenía ese techo. Respiró. Compras el campo entre tu casa y el incendio, Thea. Eso fue todo. No me lo dijo. Y ahora entendía por qué. Si lo hubiera sabido, no habrías podido vivir ahí con honestidad. Me sostuvo la mirada. Y si ellos lo hubieran sabido, te habrían hecho pagar de 1000 formas pequeñas. La empresa se mantuvo en silencio. Invisible. Cuando se atrasaron 90 días la primavera pasada, le pedí a la administradora que tuviera paciencia. Otra pausa. Las manos seguían en el volante. Fui paciente, porque mi hija y mi nieta dormían en esa casa. Me miró de frente. Esta mañana, tu suegra resolvió ese problema por mí. Una pausa breve. Ella giró la llave. Encendió el coche. Abróchate el cinturón. Metió la marcha. Vamos a casa. Hay que darle de comer a la bebé. Y entonces, con una calma absoluta, luego me vas a decir qué quieres. Esa noche, en el dúplex de mi madre, en mi antigua habitación, con una cuna recién armada, por Dale Pruitt, nada menos, en camisa de vestir y lentes de lectura, amamanté a Nora a las 2 de la mañana. Y me quedé mirando la carpeta sobre la cómoda. Voy a ser honesta. Porque aquí no vendemos santidad. Pensé en ejecutar la hipoteca. Dejé que la idea avanzara hasta el final. El aviso en el periódico. El comité leyéndolo. Un cartel de subasta atado con bridas al portón de piedra. Patricia bajando esos mismos escalones, con sus propias maletas. Las cortinas de los Henderson moviéndose otra vez. Lo saboreé. Y sabía como el azúcar cuando estás enferma. Correcto. Y al mismo tiempo, profundamente equivocado. Porque al final de esa fantasía, siempre aparecía Nora. 5 años. Preguntándome por qué su otra abuela no tenía casa. Y yo, entregándole una guerra como herencia. Así que hice lo que hago. Tomé el lápiz de la mesita de mi madre, claro que tiene uno ahí, y, en la parte de atrás del registro de tomas de la bebé, escribí 3 líneas. Como una contadora cerrando un año difícil. Opción 1, quemarlo todo. Opción 2, usar la deuda para forzar la puerta. Que me dejen entrar. La esposa, con ventaja. Opción 3, cobrar lo que es mío, hasta el último dólar, y cerrar la cuenta.
Me quedé más tiempo del que quisiera admitir mirando la segunda. Ese viejo impulso no desaparece fácil. Vivir en esa casa, sabiendo que tendrían que tratarme bien. Y entonces escuché la voz de Patricia. Se gana su lugar. La palabra gana sonando como una cadena. Y entendí. La opción 2 era la misma casa. Solo que el collar, en otro cuello. El teléfono se iluminó. Grant. Mamá se pasó hoy. Dale unas semanas para que todo se calme y te traigo de vuelta. Hablamos. Unas semanas. Del hombre que me miró desde una ventana. Dejé el teléfono boca abajo. Y rodeé la opción 3. A la mañana siguiente, mi madre hizo huevos. Sirvió 2 platos. Se sentó frente a mí como cuando iba al colegio. Todavía con el salero en la mano, hizo la pregunta. ¿Puedo llamar ese préstamo mañana? Una pausa. Acelerar. Ejecutar. Todo el proceso. Otra pausa. Dale dice que ganamos. Feo, pero ganamos. Se inclinó un poco. O puedo romper el expediente. Vender la deuda a algún fondo aburrido, y dejar que la gravedad haga lo suyo con los VAS. Me miró directo. La gravedad siempre lo hace. Dejó el salero sobre la mesa. No es mi acera donde te dejaron. Silencio. No es mi decisión. ¿Y entonces, qué quieres? Pero yo escuché la pregunta que había estado debajo toda mi vida. En neumáticos de invierno. En hieleras etiquetadas. ¿Quién quieres ser frente a esto? Miré a Nora en la cuna. 2 días de vida. Sin fiebre. Sin deudas. Sin contratos. Y respondí como lo que soy, que no es una VAS. Ni una víctima. Soy contadora. Quiero cerrar la cuenta. Una pausa. Exacta. Hasta el último dólar. Y terminar. Eso significaba esto. Redactado en la mesa de la cocina, por Dale, después de la segunda cafetera. 1. Se entrega la notificación de aceleración. Real. Legal. Contundente. Porque los VAS no abren la puerta, a menos que el golpe sea más fuerte que ellos. 2. Mi demanda civil va junto. 38.000 por enriquecimiento injusto. La casa de carruajes. Todo documentado en una carpeta verde, que ellos ni sabían que existía. Y la devolución íntegra de mis pertenencias. Más una separación tranquila. Sin disputa. 3. El intercambio. Si pagan lo que deben. Si se comportan. June reestructura los atrasos, y vende la deuda a un administrador institucional. Nadie pierde su casa por mi corazón roto. Pero si pelean. La opción 1 vuelve sola del estante. Dale leyó mi hoja. Luego me miró por encima de las gafas. En 30 años de práctica, dijo, las propuestas razonables son las que más miedo dan. Se movió rápido. Para el lunes, ya había contactado al abogado de siempre de los VAS. Un despacho elegante en el centro. 2 generaciones manejando sus asuntos. Y, como comentó Dale con sequedad, tampoco habían cobrado del todo el último. La primera respuesta fue la de siempre. La canción de cuna del pueblo. Seguro hay un malentendido. El prestigio de la familia. Un asunto privado que conviene mantener, en privado. Dale lo dejó hablar. Y luego le dio 2 números. El monto en mora. Y el número de registro de la hipoteca. La línea quedó en silencio. Como una sala cuando el auditor se quita el saco. Propusieron una reunión. Jueves. En su oficina. Terreno neutral. Digno. Y esa fue la única parte en la que intervine. No. Silencio. El porche. Todos me miraron. Mi madre. Dale. Hasta Nora parecía tener opinión. Lo había pensado la noche anterior. A las 3 de la mañana. Dándole de comer. Que es cuando mejor pienso ahora.
durante 3 años, todas las conversaciones importantes ocurrieron en su terreno. En su mesa. Bajo sus retratos. Conmigo, en la silla de invitada. La única vez que realmente impusieron condiciones. Eligieron una puerta con cadena. Y una acera. En público. Para que todo el vecindario viera cuánto valía yo para ellos. Los papeles son sobre la casa, dije. Los papeles pueden ir a la casa. 10 de la mañana. Jueves. La puerta principal. Dale sonrió apenas. 1 milímetro. Y hizo la llamada. El jueves por la mañana me puse el blazer que uso para auditorías. No era nuevo. No era prestado. Era mío. Comprado con dinero ganado llevando cuentas. Dejé a Nora con la señora Akefer, la vecina, que crió a 4 hijos y considera cuidar uno como unas vacaciones pagadas. En el coche, mi madre me entregó la carpeta. Solo dijo una cosa: tú tocas la puerta. Condujimos despacio por Cedar Glen. El portón de piedra apareció a la derecha como un titular. Jueves. 10 de la mañana. 3 personas en ese porche donde habían estado mis maletas. Yo, con mi blazer de auditoría. Mi madre, con el suyo de trabajo. Dale, con su maletín. Toqué. Como me habían indicado. 3 golpes firmes sobre roble centenario. Pasos. El sonido de la cadena deslizándose. Y Patricia Bass abrió la puerta en todo su despliegue. Perlas. Postura. La expresión ya preparada. La misma de siempre. La carta formal. La invitada no se queda. Llegó a decir: Tea, esto no, y Dale dio un paso al frente. Con la serenidad de alguien que trae un plato de comida. Extendió una tarjeta. Y un sobre blanco. Dale Pruitt, señora. Represento a Groundwork Notes LLC, titular de la deuda y la hipoteca registrada sobre esta propiedad. Una pausa leve. Le conviene leer esto antes de terminar esa frase. Vi cómo Patricia tomaba el sobre. Por reflejo. Por costumbre. Lo abrió. Leyó. Notificación de incumplimiento. Aceleración. Y quiero ser exacta con lo que pasó en su postura, porque conocía cada milímetro de esa postura. Durante 3 años. Esto era nuevo. Se rompió desde arriba. Primero las cejas. Luego la boca. Después los hombros. Y finalmente la mano. Que salió a buscar el marco de la puerta. Y lo sostuvo, como quien se agarra a una barandilla en hielo. Esto es, su voz salió sin comité. Sin estructura. ¿Qué es esto? Harold paga, hay una empresa, esto es un truco, mi madre, que no había hablado, dijo una sola frase. Con el peso de 30 años cerrando operaciones. La empresa cobra. Una pausa. Patricia, yo soy la dueña. Otra. ¿Hablamos aquí, o en tu mesa? He oído tanto sobre ella. Y por primera vez desde que existía el apellido Bass. La puerta de Beaumont Avenue se abrió completamente, para un Afton. Nos sentamos en la mesa de madera de cerezo. Y desde una distancia extraña, noté algo. Por primera vez en 3 años. Yo estaba sentada en el centro. No en el borde. Llamaron a Harold desde el estudio. Llegó ya pálido. Lo suficiente para saber que incumplimiento y aceleración no eran palabras nuevas para él. Lo nuevo era el nombre detrás. Dale colocó los documentos en fila. Como instrumentos quirúrgicos. La cesión de la deuda. La hipoteca registrada. El historial de pagos. Esos 940 al mes. Sin concepto. Durante años. Y el resumen de atrasos. 11.300. 90 días. Detallado. Nadie tocó el papel. Patricia se quedó mirando la línea. El momento en que la deuda pasó a Groundwork Notes LLC. 4 años atrás. Y se le podía ver excavando.
revisando mentalmente cada cena de domingo. Cada cifra marcada en rojo. Cada querida. Recalculando quién había estado realmente sentada en la silla de invitada. Grant, llamó. Y la voz se le quebró. Baja. Mi esposo bajó por las mismas escaleras desde donde me había mirado. Vio la mesa. Su esposa. Mi madre. Un abogado. El expediente familiar desplegado como una autopsia. Y se detuvo en el último escalón. Con la cara de alguien que ha llegado exactamente al lugar que llevaba años evitando. Patricia hizo un último intento. Se recompuso. Se puso la voz del comité como si fuera un abrigo. Y apuntó a mi madre. Esta casa lleva 100 años en pie. Esta familia construyó medio pueblo. Si cree que la madre de una contadora con una empresa va a intimidarnos, mi madre la dejó terminar. Nunca interrumpe. Dice que al final de las frases, la gente se delata. Luego apoyó las manos sobre la mesa. Y dijo, nosotras no compramos nombres, Patricia. Una pausa. Compramos tierra. Otra. Y la tierra bajo tu nombre, lleva 4 años en mi bolso. Lo que pasó después no lo esperaba. Y lo cuento tal cual porque fue la única vez que vi la máquina completa, no solo sus dientes. Patricia se sentó. No con elegancia. Cayó. Los últimos centímetros. Las perlas se movieron. Y por un instante, dejó de ser Patricia Bass. Era solo una mujer de 63 años, en una mesa que había defendido toda su vida. ¿Crees que yo nací en la cabecera de esta mesa? No hablaba con nosotros. Quizá con los retratos. Entré a esta familia con una maleta. Una pausa. Comí en la mesa de los niños 10 años. Otra. 10 navidades antes de que la madre de Harold me dejara siquiera tocar una cuchara. Respiró. Todo el que entra en esta casa paga. Silencio. Así es como sobrevive un apellido. Otra respiración. Yo pagué. Y otra. Y pagué, y entonces lo oyó. Se oyó a sí misma. Haciendo cuentas. En voz alta. Delante de una contadora. La frase se rompió a la mitad. Sus ojos se alzaron. Y encontraron los míos. 2 segundos completos. Los únicos honestos que tuvimos. Y en ese instante. Nos entendimos perfectamente. Ella había sido yo. Había tomado una decisión en silencio, que el precio era legítimo, simplemente porque ella misma lo había pagado. Yo no sonreí con superioridad. Ya no quedaba nada que ganar de ella. Abrí mi carpeta y deslicé una sola hoja sobre la mesa, mis condiciones, un párrafo claro. $38,000 documentados por la reforma de la casa de carruajes. Recibos adjuntos. Mis pertenencias, intactas. Para el sábado, una separación discreta y sin oposición. A cambio, se reestructura la deuda y la nota pasa a un administrador institucional que nunca sabrá tu nombre, solo un número de cuenta más. Nadie pierde esta casa por mi culpa. Esa es la factura completa. No acumula intereses. Me puse de pie, salí al porche y saqué del bolsillo lo que había llevado conmigo toda la mañana. Dejé la llave de bronce de la casa de carruaje sobre la barandilla blanca, justo donde habían estado mis maletas. Te devuelvo lo único tuyo que alguna vez quise, dije. A mi espalda, desde el umbral, Thea. Grant. Me giré y lo miré como si estuviera cerrando un libro contable que llevaba demasiado tiempo abierto. ¿Sabes dónde está la puerta de mi madre?, le dije. Nunca la usaste. Bajé los 6 escalones del porche. Los mismos 6. La misma luz de junio. La misma acera donde una cadena me enseñó cuánto valía. Solo que esta vez me iba caminando, a mi ritmo, con mi madre y mi abogado a cada lado, como una pequeña procesión exacta. La cortina de los Henderson se movió apenas. Que tome nota, Cedar Glen. Nadie habló hasta que se cerraron las puertas del coche. Entonces mi madre encendió el motor, miró a ambos lados como alguien que jamás se salta una señal de alto,
y dijo, ¿devolviste la llave? Sí. Bien. Eso fue todo el informe. Y bastaba. Porque las dos sabíamos que era lo que de verdad había dejado sobre esa barandilla. No era bronce. Era la idea completa. La que había cargado desde niña, mirando ventanas iluminadas. Que detrás de un portón de piedra existía una mesa con mi nombre, si lograba aportar lo suficiente para merecerla. Por fin había leído ese contrato hasta el final. Decidí no renovarlo. El duelo tiene modales. Esperó a que estuviéramos en casa. Esa noche, en el dúplex, alimenté a Nora, se la dejé a mi madre, entré en mi antigua habitación, cerré la puerta, y me desarmé en silencio durante un rato. No por Patricia, desde luego. Ni siquiera, en su mayor parte, por Grant. Por la familia detrás de la ventana. Por el asado perfectamente tallado. Por la foto de 3 generaciones. Por todo ese escenario hermoso al que había pagado $67,000 en matrícula solo para poder estar dentro. Ese sueño había sido mío desde los 8 años. Lo enterré a los 31, en una habitación con pósters viejos en la puerta del armario. El teléfono sonó a las 9. Grant. Dejé que saltara al buzón. Estaba a 10 minutos. No vino. Su silencio, una última vez, quedó archivado. El mensaje, para dejar constancia, era Grant en estado puro, Tea, eso fue. Mira, mamá está afectada. Todos lo están. Yo nunca quise nada de esto. Dame unas semanas, ¿sí? Lo arreglamos. Te quiero. Unas semanas. Todo su vocabulario del amor era pedir prórrogas. Y yo ya no llevaba las cuentas de su familia. Me senté en la mesa de la cocina de mi madre, bajo la misma luz donde aprendí a dividir, y rellené los papeles de divorcio que Dale había dejado en una carpeta sencilla. Y quiero decir la verdad sobre lo que cuesta, porque hay historias que hacen ver esto como una celebración, como confeti en el aire. No lo es. La mano me tembló en la primera firma. No por duda. Por descenso. Pasa 5 años llamando futuro a algo, y un martes cualquiera se convierte en una cuenta que está cerrando. El cuerpo lo sabe, aunque la mente haya hecho los números 2 veces. Firmé. Feché. Y para la última página, la letra ya era firme. Eso también cuenta una historia. Luego hice el último apunte en el cuaderno de mi mesilla, donde había ido acumulando 3 años de pagos y facturas. Dibujé una línea debajo de todo, como me enseñó mi primer profesor de contabilidad. Doble línea. Cuenta cerrada. Nada se arrastra hacia adelante. Nora se despertó a las 2, con hambre, puntual. La alimenté en la oscuridad de mi habitación de infancia, su mano cerrada alrededor de mi dedo. Y le dije la primera verdad real que le enseñé: nunca tendrás que ganarte un lugar en ninguna mesa que sea mía. Así quedaron saldadas las cuentas. Los Bass pagaron. No con elegancia, pero pagaron. 38,000 en 6 meses. A la manera del dinero antiguo, primero se fue el barco, luego el roadster de Harold, el del desfile. Mis cajas llegaron intactas ese primer sábado. Empaquetadas, noté, con un cuidado genuino. Inconfundiblemente de Patricia. Digan lo que quieran, esa mujer sabe embalar. La separación fue sin oposición. Custodia residencial exclusiva para mí. Grant tiene los sábados con Nora, en el parque o en la cocina de mi madre, donde le sirven café y lo observan como si fuera la caja de un banco. Es delicado con ella. Siempre lo fue. La delicadeza nunca fue lo que faltaba. Y mi madre cumplió su parte, al pie de la letra. Los atrasos se reestructuraron y la famosa nota terminó vendiéndose, con una ganancia modesta y nada romántica, al brazo de servicios de un fondo de pensiones en Ohio. Allí, el apellido Bass pasó a ser 7 dígitos dentro de un portafolio, encajado entre una casa en Toledo y un dúplex en Akron. Probablemente, lo más democrático que le ha pasado a esa familia. Lo compré como cortafuegos, dijo mi madre al firmar la cesión. Nunca quise un trono. Los tronos hay que desempolvarlos. La gravedad, en cambio,
siempre lleva bien las cuentas. La primavera siguiente apareció un letrero discreto frente al portón de piedra en Beaumont Avenue. La mejor casa de Cedar Glen se vendió en agosto a una familia de ortodoncistas perfectamente agradable, con trampolín en el jardín. Que les vaya bien. Los Bass se mudaron a una casa adosada cerca del club. El comité de patrimonio ahora se reúne en la sala de Patricia. Los archivos duermen en un almacén alquilado. Nadie ejecutó la hipoteca. No hizo falta. Un apellido prestado vence solo. Yo simplemente dejé de pagar por él. El pueblo murmuró una temporada y luego, como hacen los pueblos, se ocupó del siguiente cambio de clima. En cuanto a mí, ese otoño reabrí Afton Bookkeeping. La misma oficina de una sola habitación. Un letrero nuevo pintado por la hija de un cliente. Los 9 clientes que había perdido regresaron, y trajeron a otros. Al final, los pueblos pequeños ajustan las cuentas con bastante justicia, diga lo que diga cualquier comité. Y apareció algo inesperado. Una práctica lateral, nacida del susurro. Mujeres jóvenes, comprometidas o recién casadas, que llegaban con documentos que sus nuevas familias les habían deslizado sobre mesas hermosas. Acuerdos prenupciales. Inversiones familiares. Una chica trajo un libro de cuentas doméstico que me heló las manos. Leí cada línea con ellas. Despacio. Como mi madre leyó los míos, tarde, y los suyos, siempre. Nunca cobro esas citas. Llámalo un diezmo al escritorio de custodia. Nora cumplió 1 año en junio. Ese día, mi madre sacó el teléfono y nos hizo posar en el porche del dúplex. Ella, con su blazer de trabajo. Yo, con la bebé en brazos. Las 3 entrecerrando los ojos bajo el sol de la tarde, un poco descentradas porque el pulgar de la señora Okafor se coló en la lente. Objetivamente, es una mala foto. También es el único retrato de 3 generaciones en el que he estado. Cuelga en mi oficina, justo donde antes colgaba, en mi imaginación, la foto de Navidad de los Bass. La he mirado todos los días durante 1 año, y nunca le ha faltado nada. Por si te lo preguntas, mi llavero ahora lleva exactamente 2 llaves, la de la oficina y la de una casita alquilada en Garnett Street, a 4 puertas de la de mi madre. Un porche pequeño, apenas para 2 sillas y un Moisés. Nadie más tiene llave de mi vida. Ese hueco en el aro ya no existe. Me tomó 31 años entender lo que mi madre intentó enseñarme a los 12, frente a un pastel de carne. Déjame dártelo ahora, gratis. Sin cuentas. Una familia que te cobra por pertenecer nunca estuvo vendiendo familia. Estaba vendiendo un asiento. Y el alquiler de ese asiento no deja de subir. La gente que de verdad es tuya te acerca una silla gratis a las 3 de la mañana, sin llevar ningún libro en la casa. Porque el amor que lleva cuentas no es amor. Es una hipoteca. Y siempre hay alguien que, tarde o temprano, ejecuta la nota. Esa es mi historia. 2 maletas en una acera. Un sedán gris. Y una llave de bronce que, por fin, devolví. Si estás pagando por un lugar en la mesa de alguien, escúchame bien, el precio nunca deja de subir. Y quien aparece en 20 minutos, ese es tu hogar. Compártelo con quien necesite oírlo. Cuéntame qué habrías hecho tú en ese porche. Y suscríbete. Nos vemos en la próxima.